Bien, funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, a diferencia de las que estuvimos trabajando hasta ahora, la x aparece en el exponente. Por ejemplo, f de x igual a 2 a la x. Entonces, uno dándole valores a x, por ejemplo, puede ir obteniendo distintos valores de f de x y, por ejemplo, se puede hacer la gráfica, ver cómo es la gráfica de esa función. Por ejemplo, algunos valores que ya sabemos que cuando la x vale 0, esto da 1. Después, cuando la x vale 1, esto da 2. 2 a la 1, 2. Después, cuando la x vale 2, me queda 2 al cuadrado, 4. Cuando la x vale 3, me queda 8. O sea, 2 a la 3, que es 8. Después 16, 32, y así sucesivamente cuando voy aumentando la x. Entonces, nos damos cuenta que tiene una forma que se va así para arriba, exponencialmente. Y pasa por el punto 0, 1, porque 2 a la 0 es 1. Ahora, ¿qué pasa para valores de x negativos? Bueno, por ejemplo, si la x vale menos 1, 2 a la menos 1 es un medio, se invierte el número que está elevado a un exponente negativo, entonces 2 a la menos 1 es un medio. 2 a la menos 2 es un cuarto. Después un octavo, un 16, un 32, así. Entonces se va haciendo cada vez más chiquita. Pero siempre positiva. O sea, 2 elevado a cualquier número va a ser siempre un resultado positivo. Aunque lo eleve 2 a la menos 1, es un medio, porque es 1 sobre 2. O sea, siempre, entonces esta función, las imágenes son siempre positivas. Nunca pueden ser 0, porque es imposible que 2 elevado a algo me dé 0. Entonces acá es asintótica, nunca toca el eje x. O sea, nunca está abajo del eje x y nunca lo toca al eje x. Así que esa es la forma de la función a la x, podemos decir. Porque si yo cambio 2, en lugar de 2 pongo otro número, bueno, va a cambiar un poquito. Por ejemplo, lo que no va a cambiar es que va a pasar por el punto 0, 1. Porque sea el número que sea, cuando lo elevo a la 0, es 1. Pero después puede ser que sea más empinada, se vaya más rápido y acá baje más rápido, o menos empinada. Ahora, bueno, eso va a depender del justamente si ese número es más grande, va a ser empinada, más empinada. Ahora, si ese número es menor que 1, pasa a ser una exponencial que decrece. Porque un número menor que 1, cuando lo voy elevando, cada vez a número más grande, me va dando cada vez más chico. Por ejemplo, un medio, justamente. Un medio a la 1 es un medio. Un medio a la 2 es un cuarto. Un medio a la 3 es un octavo. Y así entonces se va pagando así. O sea que si el número a es mayor que 1, porque acá la variable está en el exponente, esto es simplemente un número a. Si a es mayor que 1, es como la gráfica que veíamos recién, creciente. Si a es menor que 1, es decreciente. Siempre a tiene que ser positivo. Si a es negativo, no tiene sentido esta función. Entonces, más abajo había, bueno, acá está la gráfica, la que veíamos antes. Y igual a 2 a la x, tiene esta forma así. Después, para distintos valores de a, lo que yo decía recién. La que está en azul, entonces 2 a la x. Por ejemplo, 4 a la x es más empinada, la que está en rojo. Más empinada. 10 a la x más empinada todavía. 1,5 a la x menos empinada. E a la x, que es muy conocida esa función. Bueno, e es un número como cualquier otro, nada más que es irracional, pero es 2,73 era, bueno, y así sigue, con infinitas decimales.
O sea que va a ser un poquito más empinada que esta que está en azul, digamos. Pero es otra de este tipo de funciones, e a la x. Y después, un cuarto a la x, un medio a la x, son estas que están al revés, decrecientes, digamos. Tienen la misma forma, pero simétricas a estas, digamos, son decrecientes. Esta que está en violeta, la que está en verde acá. Así que el dominio de estas funciones, ¿cuál va a ser? Para ¿Todos los reales? todos los reales. O sea, siempre que, obviamente, para esta función se define, el número a tiene que ser positivo. Puede ser cualquier número positivo. Inclusive 1. Claro, acá está. Si es 1, sería como justo, porque mayor que 1 son así crecientes, menor que 1 decreciente, y en 1 quedaría 1 la x es 1 siempre. Así que queda esa constante en 1. O sea, cualquier número positivo puede ser la base, digamos. Pero el dominio entonces es los reales. ¿Y la imagen? ¿El conjunto imagen? ¿Cuál sería? Los reales positivos. Reales positivos. En cualquiera de estas gráficas, bueno, salvo esta, digamos, cuando es 1 a la x, que es un caso especial, pero en todo el resto es siempre los reales positivos. Todo número real positivo va a ser imagen de alguno. Pero nunca acá llega a tocar al eje X. O sea que por eso decimos reales positivos. El 0 no. Bueno, otro ejemplo de la gráfica. Bueno, acá estas son leyes de potencia, que esto sí son temas del secundario, o sea, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero ténganlo siempre presente, porque se usan, digamos, estas. Cuando yo tengo multiplicación de potencia igual base, a a la x por a a la y, se suman los exponentes, eso es a a la x más y. Si tengo una división, se restan los exponentes, a a la x menos y. Siempre tengo que tener la misma base. Después, potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Y puedo distribuir un exponente en una multiplicación. No en una suma o una resta, pero sí en una multiplicación o división, puedo distribuir el exponente. A por b a la x es a la x por b a la x. Acá también en este punto, digamos, el 1, 5, aparecen para resolver ecuaciones con las secuencias. Bien. Después, una vez que uno ya sabe cómo es la función, por ejemplo, 2 a la x, por corrimiento, reflexiones, digamos, todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada, bueno, puedo hacer otras gráficas, por ejemplo, y igual a menos 2 a la x. Bueno, reflejo verticalmente a gráfica, me queda esta que está acá abajo. 3 menos 2 a la x. Bueno, lo que tenía antes le sumo 3. Si antes tenía menos 2 a la x, le sumo 3, la subo 3 y tengo, acá entonces hago una asíntota en 3, que antes era el eje x, sube 3, y ahí queda la gráfica. Así que siempre hay que tener en cuenta, bueno, todos los corrimientos, digamos, que se pueden hacer. Bueno, el número e, que tiene muchas propiedades, o sea, aparece mucho, pero es un número más, o sea, entonces puedo tener la función e a la x, que está graficada acá en azul, ¿ven? Tiene esa misma forma. Sí, justo tiene tal forma, tal pendiente, digamos, que acá la pendiente es 1. Bueno, una particularidad de esa función. Ven, si yo hago i igual a 2 a la x, el 2 es más chico que e, porque e es 2,70 y pico, así que, y 3 a la x es más grande, así que queda arriba. Queda entre medio de esas dos, de 2 a la x y de 3 a la x.
Bueno, a ver. Gráficas de funciones exponenciales. Que acá tengo algunas resueltas. De 7 a 12, bueno, a ver. Ah, del 7 al 12, acá están resueltas. Realice el boceto de la gráfica. Bueno, por ejemplo, entonces uno quiere graficar esto. Entonces, empezamos graficar. ¿Qué función empezamos graficando y después qué corrimiento hacemos para esta? Cuatro elevado a la X. Claro. Está 3 igual en Y. Y igual a Después- 4 a la X. Entonces de Y después esa. bajarlo. Y después bajarlo 3. Entonces, de todas estas que están acá, sería esta que está en rojo. Igual a 4 a la X. Y se baja 3. Bueno, acá está otro. El 1 más 2 por e a la X. Y ese acá el 10. Entonces, acá empezamos graficando eso, ¿no es cierto? E a la X. Después, ¿qué hacemos? ¿No se expandía cuando se multiplicaba? Bien. ¿Se expande verticalmente o horizontalmente? Vertical. Verticalmente. Bien. Porque multiplica, o sea, si multiplicaba directamente a la X, ahí tenía 2 por X, bueno, el tema era horizontal. Acá cuando está fuera de la función, es vertical. Y después lo vamos a subir 1. Entonces ese proceso está graficado acá. Primero, en verde está la original, digamos. E a la X. Bien, que pasa por el punto 0, 1. O sea, si uno tiene que graficar esto a mano, lo importante es que pase por ese punto. 0, 1. Después lo otro más o menos uno lo hace. Fíjense que en 1 pasa por el número E, que es 2,7 y pico. Ahí más o menos está el cursor, ven que es 2,7 y pico. Entonces, bueno, uno puede marcar más o menos eso para tener una referencia, pero lo importante es saber la forma que tiene la gráfica, pasa por ese punto y que acá es asintótica. Después, a partir de ahí que hice esa gráfica, digo, bueno, multiplico por 2. Decíamos, se expande verticalmente. Como está arriba del eje X, se va todo para arriba. Al doble, es decir, acá del punto 1 pasa al 2. Acá el punto que estaba, que no sé cuánto es, pasa al doble ahí. Así que queda esa que está en naranja. Se estira hacia arriba. Y después le sumo 1. La subo 1 para arriba. Acá pareciera que tiene otra forma la que está en azul. No, lo que pasa es que está corrida, entonces engaña a la vista. Pero siempre ustedes ven, entre la que está en azul y la naranja, la distancia siempre es 1 en todos los puntos. Van a ver. Está subido todos los puntos de la gráfica, están subidos 1 para arriba. Siempre. Bueno, a ver cuál otro está hecho acá. Este era el 12. No, perdón, ese era el 10, el 12. Y igual a 2 por 1 menos e a la menos x. Ese que está acá. ¿Qué empezamos graficando? O sea, ¿qué función empezamos graficando? El 1 No sé menos si E. E a la X o E a la menos X directamente. Claro, bueno, podemos empezar por e a la x, igual que antes, ¿no? Y después pasamos a e a la menos x.
Bueno, e a la x ya sabemos cómo es. Vimos recién cómo era. E a la menos x, ¿qué cambia con respecto a e a la x? Tendrías que reflejarlo respecto al eje X. Me quedaría 1 sobre E. Quedaría 1 sobre e. Eso está bien. Pero para la gráfica no me sirve porque, sí, está bien, 1 sobre e menor que 1, tengo que estar viendo cómo es. Pero, en cambio, alguien dijo, se refleja con respecto a qué eje. Al eje X. Si vos reflejás con respecto al eje X, es vertical. O sea, lo reflejás hacia abajo. O sea, verticalmente la reflejás u horizontalmente. No, no horizontalmente. Horizontalmente. Porque este menos afecta a la X. Horizontalmente. Entonces, reflejar horizontalmente es con respecto al eje Y. Ah, listo. Porque si vos reflejás verticalmente, o sea, acá está la que estaba acá en verde. Si vos la reflejás vertical con respecto al eje X, lo que está arriba pasa abajo. Y vos no querés hacer eso. Vos querés hacer que lo que está a la derecha pase a la izquierda. Entonces, el que está reflejando es el eje Y. De un lado del eje Y al otro lado. ¿Está bien? Así que se refleja con respecto al eje Y queda esta que está acá en verde. Es exactamente la otra reflejada con respecto al eje Y, o sea, horizontalmente. Esa es I igual a E a la menos X, la que está en verde acá. Bien, después, paso siguiente. Y No se ese menos que expandía. está delante de E, Ah, no, 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 me equivoqué. la reflejamos con el eje X. Para abajo sería. Sería 1 sobre e a la x. A ver, este menos, claro, porque yo tengo La esta. reflejamos con el eje X. Ahora sí, ese menos refleja verticalmente. Refleja verticalmente. Entonces, sí, con respecto al eje X, ahora sí. O sea, el menos que está afuera refleja verticalmente. Alguien dijo 1 sobre E, me parece, no, eso no. O sea, lo que O hace sea, es... no. La parte de e a la menos x quedaría menos 1 sobre a la x. Sí, puede ser, o en este menos de acá. No, no, por el menos del exponente. No, no, eso no. O sea, esto es, así lo que estoy marcando ahí es 1 sobre E a la X. Pero el E es positivo porque el menos este Sí, te sí, por eso. invierte. Te invierte, pero no te cambia el signo. No, no, sí, por eso. Bueno, por eso vos me habías dicho como que esto te daba igual a 1 sobre E menos 1 sobre E a la X. No, con este menos sí. Con este menos Sí, te por queda eso. sobre. 1 menos, y el entre paréntesis, digamos, 1 sobre a la x. El Ahí menos sí. está fuera del paréntesis. Ahí sí, sí. 1 menos, todo esto sería 1 menos 1 sobre E a la X. Bien. Bueno, pero igual no hace falta escribirlo como 1 sobre E, porque puede llegar a confundir y no
no aportaría, digamos. O sea, uno directamente este menos lo escribe como un reflejo horizontal y este como un reflejo vertical. Entonces, teníamos la que está en verde era e a la menos x. Y a esa la reflejo verticalmente. Entonces tengo la que está en naranja. Ven que está exactamente reflejada con respecto al eje x, la que está en naranja. Esa es menos e a la menos x. Todo eso está escrito acá, para que ustedes lo vean, lo vayan viendo escrito, ¿no es cierto? I igual a e a la menos x está en verde. Después, menos, cuando uno multiplica por menos 1, o sea, queda I igual a menos e a la menos x está en naranja. Y después, vemos que lo que sigue es esto, que es lo mismo que sumar 1. O sea, a esta función le sumamos 1, o sea, lo subimos 1 para arriba. La que está en naranja es la que tengo que tomar como referencia y subirla a 1. Entonces, la que está en naranja pasaba acá por el punto 0 menos 1. Cuando la subo 1, pasa acá al punto 0, 0. La que está en rojo es. La que está en rojo siempre está 1 arriba de la que está en naranja. Siempre está 1 arriba. Y finalmente, multiplico por 2, que ya habíamos dicho que eso lo expande verticalmente. Entonces, lo que está arriba del eje X se va más para arriba, al doble, y lo que está abajo se va más para abajo. Entonces queda esta que está en azul. Como que lo expando verticalmente, pasa a estar acá arriba. Acá se va pegando al 2 ahora. Es importante marcar la asíntota también. Es decir, cuando uno hace la gráfica, por ejemplo, marca acá en 2 hay una asíntota, porque primero estaba en 0, la que está en naranja. Después estaba acá arriba en 1, la que está en rojo. Cuando multiplico por 2, la asíntota se va a 2. Y acá abajo se va más rápido para abajo, cuando se estira hacia abajo. Profe, ¿puede decir de nuevo la roja por qué era? Que no escuché. La roja es 1 más arriba que la que está en naranja. O sea, era por el 1 este que sumamos acá. Entonces está 1 hacia arriba. Si vos te fijas, la distancia entre la naranja y la roja siempre es 1. Gracias. Bien, a ver, bueno, el 15, a ver qué es. Viene después, dice 15. F de x igual a 1 sobre 1 más e a la x. El dominio solamente. Bueno, que en realidad, en principio, no se agrega nada nuevo, porque como la función e a la x, el dominio de los reales, en realidad yo tengo que ver lo mismo que veíamos antes, por ejemplo, que el denominador no sea 0, que adentro de la raíz cuadrada no puedo tener algo negativo. Así que, bueno, ¿cómo analizarían acá? Tanto el 15a como el 15b. A ver, por ahí estaba hecho acá. 15a. ¿Qué analizarían acá para ver el dominio? En En el 1 el A no podría sé. ser 0. Reales. ¿No podría ser 0 qué cosa? En el A. ¿La X? No, no, en el B digo, profe. En el B. Bien. ¿Y en el A? En el A todos los reales. Claro, yo pienso igual. Bien, porque ustedes, ¿cómo ven que es todos los reales en el A? Porque no hay ningún número que E elevado a ningún número te daría menos 1.
exactamente, e a la x, si querés vos podés decir, para decirlo más fácil también, e a la x como es siempre, positivo. Claro, también. Y entonces ya con eso no puede ser nunca menos 1, ¿cierto? Porque vos necesitas que esto, 1 más algo, para que me dé 0, esto tendría que ser menos 1. O sea, vos podés decir si querés que si esto es positivo, y yo le sumo 1, esto entero así como está es mayor que 1. Nunca puede ser 0 el denominador. Bien. Eso hay que saber escribirlo también. Algo que les cuesta mucho decir. ¿Cómo escribo eso que dije recién? Que el dominio de los reales, porque... Bueno, fíjense cómo se escribe. E a la x es positivo. Eso ya sabemos que es así. Para todo x perteneciente a los reales. Implica que 1 más e a la x es distinto de 0. O sea, porque es mayor que 1. Podría haber agregado acá, esto es mayor que 1. Bueno, entonces es distinto de 0. Y con eso es suficiente para decir que el dominio de los reales. Nunca puede ser 0 el denominador. Y en el otro me habían dicho que sí, que la x valía 0. Bueno, pero esto no hay que hacerlo mentalmente, porque acá quizás se dieron cuenta, porque dijeron, a ver si hago e a la 0, me da 1, 1 menos 1, 0. Pero si fuese un número por ahí más difícil, no lo pueden hacer mentalmente. ¿Cómo hago para sacar el dominio? En cualquier caso, o si tuviese acá, no sé, 5 menos 2e a la x. Bueno, ya la x pasa a ser un número. Y que tiene que ser siempre el distinto de 0. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Igualamos el denominador a 0 y despejamos la x. Entonces es resolver una ecuación, básicamente. Lo que uno hace es resolver una ecuación. Una ecuación que acá no tiene solución, no existe ningún x, pero acá sí va a tener una solución esa ecuación. La ecuación sería entonces que 1 menos e a la x es 0. Esa es la ecuación que hay que resolver. 1 menos e a la x igual a 0. ¿Bien? Siempre esas cosas tienen que hacerlas. Escribir la ecuación que corresponda. No tratar de llegar al resultado mirando y viendo, bueno, a ver si acá a la x le pongo tal valor. No, hay que escribir la ecuación. Bueno, si se resuelve fácil, que se resuelva fácil, pero la ecuación no tiene que escribirla. Bueno, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Primero, acá tengo una resta, así que puedo pasar sumando este término e a la x. ¿No es cierto? Sumo e a la x, me queda 1 igual a e a la x. Para después, en el paso siguiente, despejar la x. Bueno, y acá aparece otra función que todavía no la había nombrado. Logaritmo natural. O sea, para despejar la x acá necesito usar la función logaritmo natural. Bueno, después se lo explico bien cómo queda esto de usar la función logaritmo, pero es decir, logaritmo natural es la inversa de a la x. Entonces, logaritmo natural de a la x como que se va y me queda la x sola. De los dos lados del igual hago lo mismo siempre. Logaritmo natural, entonces de este lado del igual me queda logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Bueno, después vemos bien el tema del logaritmo natural, pero esa sería la forma de despejar la ecuación. O sea que 0 es el valor que hace que esta expresión valga justamente 0. Así que el dominio es los reales menos el 0. Este que está acá, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. Claro,
porque la función seno, el dominio de los reales, la función, bueno, la exponencial del dominio de los reales, así que es una composición de dos funciones que el dominio de los reales, no hay ningún problema, entonces va a ser lo real. Y ¿qué ecuación planteamos o inecuación para sacar el dominio y? 1 menos 2 elevado a t. Tiene que ser mayor a igual o mayor a 0, ¿no? Bien, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno. O sea que 1 menos 2 a la t tiene que ser mayor o igual a 0. Hay que escribir esa inecuación. 1 menos 2 a la t mayor o igual a 0. ¿Bien? Primer paso, lo mismo, el 2 a la t, bueno, como una resta acá, puedo pasar sumando. Va de este lado. Me queda que 2 a la t es menor o igual que 1. Y ahora tengo que despejar t. Ahí también hay que aplicar el logaritmo natural de los dos lados. Aplico acá una propiedad de logaritmo, que también después vamos a repasar bien el tema del logaritmo. Entonces me quedo, aplicando el logaritmo, llego a que t por logaritmo natural de 2 es mayor o igual que 0. Bueno, el logaritmo natural de 2 es un número, como cualquier otro, así que puedo pasarlo dividiendo. Y me termina quedando que t es menor o igual que 0. 0 sobre cualquier número 0, así que por lo tanto el dominio es el conjunto que corresponde, los reales negativos y el 0. A ver vamos a ver si vemos la cuestión esta del logaritmo. A ver dónde aparecen acá en el libro. No, aparece después. Bueno. Era medio difícil resolver todos estos problemas. Sí, todavía no estaba definida la función logaritmo. Bueno, la función logaritmo natural de x es otra función, pero aparte es la función inversa de e a la x, como le decía. Siempre que uno despeja la x en una ecuación, lo que estaría usando es como la función inversa de la que tengo ahí aplicada a la x. Si yo tengo x a la 3 y quiero despejar la x, hago raíz cúbica. Bueno, la función raíz cúbica de x es la inversa de x a la 3. Si yo tengo 3 por x, divido por 3. Bueno, también esa es la función inversa. Entonces con e a la x y logaritmo natural pasa lo mismo. Una es la inversa de la otra. Entonces uno la termina usando en el despeje de la x. Ahora, en general, primero, antes de meternos bien ahí con logaritmo, función inversa, en general, ¿qué es? La función inversa es otra función, como cualquier función, o sea, una función más. Pero que cumple, digamos, que va al revés de la función, digamos. Es decir, si la función va del 4 al 10, la inversa va del 10 al 4. Si la función va del 3 al 7, la inversa va del 7 al 3. Recién yo le daba ejemplos. Por ejemplo, yo decía 2 al cubo es 8.
Y raíz cúbica de 8 es 2. Bueno, justamente porque se define así la raíz cúbica. O sea, si yo sé que 2 al cubo es 8, raíz cúbica de 8 es 2. Bueno. Entonces, si ustedes pensaran en esa función, acá yo tengo, qué sé yo, un 2 de este lado. Y acá la función sería x a la 3. Voy al 8. Pero si yo ahora agarro el 8 y le aplico la función raíz cúbica de x, voy al 2. Entonces esas dos funciones son inversas una de la otra. X a la 3 es inversa de raíz cúbica de x. Eso es lo que tiene que cumplir la función. Después es una función como cualquier otra. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que la función inversa no existe. Por ejemplo, si yo tengo acá una función así, donde el 3 va a parar al 4 y el 2 va a parar al 4, cuando quiero hacer la inversa, ¿qué me pasa? ¿El 4 a cuál va? ¿Al 3 o al 2? No puede ir a dos números. Entonces, no todas las funciones tienen inversa. ¿Ustedes saben alguna función que cumpla esto? ¿Que dos x diferentes van al mismo y? ¿Así algún ejemplo rápido que me puedan decir? La función continua. ¿Cómo? La Uno a función la continua. La función continua, no entiendo qué sería eso. Y la después, función el otro no escuché. igual ¿Qué 2, decía? por ejemplo. Y O si igual no, 2. 1 elevado a la x también. 1 elevado a la x. Y una, por ejemplo, que tenga 2, o sea, porque el ejemplo que vos me estás dando, todas las x van al mismo y. Y hay una típica que siempre hay dos x que van al La mismo y. cuadrática. La cuadrática, por ejemplo. Uno sabe que, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4 y menos 2, si acá tuviese yo menos 2 y la función fuese x al cuadrado, acá tendría menos 2 y 2, los dos van al 4. Bueno, entonces, esa es la función y igual a x al cuadrado, así como está definida, donde acá yo tendría los reales, porque la función x al cuadrado, el dominio de los reales. Entonces, si yo tendría así definida la función con el dominio de los reales, me encuentro con lo siguiente. Capaz que el que me decía la función continua quiso decir la función constante. Pero no entendía. Sí, me confundí. Bien, porque no entendía qué me quería decir. La otra que estábamos diciendo es la parábola. Entonces, el dominio, entonces vamos a suponer que yo hago ese dibujito que uno tiene. Acá los reales. Acá tengo los reales positivos y el 0, la imagen, el codominio o la imagen. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, el menos 1, el 1, los dos van a parar al 1 cuando elevo al cuadrado. Entonces, cuando yo hago la función inversa, al 1. Pero ¿esto cómo se soluciona? Para que acá no haya 2y con el mismo x que pasa con la parábola. ¿Cómo lo podemos solucionar eso? Restringiendo el dominio. Claro, si yo me quedo con una parte de esa parábola, con la parte de los x positivos, yo puedo, ahí sí, acá el menos 1 no estaría porque me quedé solamente con los positivos. Si yo me quedo acá con los reales positivos y el 0, la función sí tiene función inversa. ¿Cómo se llama esa característica cuando cuando no hay dos x que vayan al mismo y? Inyectiva. Inyectiva, o sea, o biyectiva, digamos. Biyectiva se agrega simplemente que acá no haya ningún x suelto, ningún y suelto, por eso puse los reales positivos del 0. Todo esto que están acá son imagen de alguno. Y si yo acá al dominio le pongo también reales positivos del 0, y entonces estoy sacando a ese menos 1, es como que estoy sacando, bueno, acá se me va a borrar todo,
pero la mitad, esa de la parábola, y me quedo con esta parte solamente. Ahí sí es biyectiva, cada x de acá le corresponde un único y de ahí. Lo podemos ver así, tengo una x, tengo un solo y. Antes tenía dos y. Perdón, para 2x tenía el mismo y. Y entonces existe la función inversa. ¿Qué sabemos que es? ¿Cuál es la función inversa? Yo tengo y igual, vamos a poner así, a ver. F de x igual a x al cuadrado. ¿Cuánto vale f a la menos 1 de x? Raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x, la inversa de esta función. Es decir, si acá tengo el 2, acá tengo el 4, bueno, raíz cuadrada de 4 es 2. Así que eso es para tener una idea qué es la función inversa. Ahora, ¿cómo se obtiene? Porque esto que es fácil de obtener, ¿cómo lo obtengo que es la raíz de x? Simplemente despejando, es decir, yo pongo x al cuadrado igual a y y despejo la x. Entonces, para despejar la x tengo que aplicar raíz cuadrada. X igual a raíz de y. Y acá no me hago lío con el signo porque previamente suponemos que la x era positiva, porque nos quedamos acá en el dominio que era positivo del 0, así que no hay que estar pensando en la raíz negativa ni nada de eso. X igual a raíz de y. Con la x mayor o igual que 0. La y también va a ser mayor o igual que 0. Bueno, así que lo que pasa es que después, cuando uno escribe, yo acá no pongo raíz de y. No, porque la función inversa también la escribo dx, como cualquier otra función. Es decir, en realidad no importa qué letra dice acá. Puede decir una i, puede decir z, lo que sea. Pero cuando yo la expreso, generalmente pongo dx. Entonces, despejo la x y después, donde dice una i, pongo una x, pero acuérdense que eso no lo tomen como algo mecánico. Tengo que despejar la x y donde dice una y tengo que poner una x. No, bueno, lo importante es despejar la x para encontrar la expresión. Después pueden usar cualquier letra. Quieren poner otra letra acá, ponen otra letra. Lo importante es que la ley quede bien clara, que es raíz cuadrada de la letra que yo quiera poner acá. Así que, entonces lo que vamos a trabajar ahora es un poco de ecuaciones para la función inversa. Y lo que estábamos haciendo recién con la exponencial era eso, una ecuación donde teníamos que despejar la x. Entonces, donde aparecía, si yo tengo la función e a la x, y igual a e a la x, yo tengo que despejar x, ¿qué aplico acá? Y la función inversa de e a la x es logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de e a la x, pero esto es como si yo lo simplificaría. El logaritmo natural con la e, por decirlo de una forma mal dicho, ¿no? Como si tacharía el logaritmo natural con la e y me queda la x sola. O sea, se autosimplifican, digamos, las dos, porque son la inversa una de la otra. Es como elevar al cuadrado y después hacer la raíz cuadrada. E a la x, logaritmo natural. O sea que esto, entonces, me queda que, digamos, el despejar la x es y igual a e a la x, quiere decir que logaritmo natural de y es x. Ese sería el despeje de esta función. A su vez, si yo tengo logaritmo natural de x, bueno, son mutuamente inversas una de la otra. Así que acá voy a aplicar e a la x, pero se lo aplico ahí. Entonces me queda e a la y igual a e a la logaritmo de x, donde e a la logaritmo de x lo mismo, es x. Entonces me queda que e a la y es igual a x. Y ahí despejé. Si y es logaritmo de x, e a la y es x.
Del logaritmo paso a la exponencial, de la exponencial al logaritmo, cuando despejo la variable. Y usted me dice, ¿pero por qué es la inversa? Porque se define así. La inversa, ¿qué es el logaritmo? Es la inversa de la exponencial. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 2, perdón, en base 2 de 8? ¿Saben cuánto vale eso? 3. 3. ¿Por qué? Porque esta es la función inversa tengo que pensar en 2 a la x, que me dé 8. Entonces, como yo sé que si yo tendría así, 2 a la x es 8. O sea, cuando uno está pensando en logaritmo, está pensando en esto. ¿Cuánto vale la x? 3. Pues tengo que pensar, ¿a cuánto tengo que elevar a 2 para que me dé 8? A 3. O sea que, por definición de lo que es el logaritmo, viene de acá. Es la función inversa de la exponencial. Así que, por eso después la puedo usar para despejar en la ecuación. Así que esto es en cuanto a, digamos, el despeje, o sea, la resolución de una ecuación. Ahora, volviendo a la gráfica de la función. Si yo tengo la gráfica de f, puedo saber cómo es la gráfica de f de la menos 1. Sin estar, ni siquiera sin estar obteniendo la f de la menos 1. O sea, si yo tengo que esto es, la función de x al cuadrado es así, yo puedo graficar la inversa sin saber que es la raíz cuadrada. ¿Saben qué característica tiene la gráfica de la función inversa con respecto, o sea, la gráfica entre f de la menos 1 y la de f? ¿Qué característica tiene? Simétrica la función de identidad. Simétrica con respecto a la función de identidad. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que imaginar acá que el espejo, digamos ahora, es una recta a 45 grados. Entonces, cuando yo reflejo, va acá, así, más o menos. Bueno, esa que está en celeste es esta, igual a raíz de x. Pero yo podría graficarla sin saber lo que es la raíz de x, simplemente mirando la que está en negro y la reflejo con respecto a esa recta a 45 grados. Si ustedes se fijan, la recta 45 sería como un espejo. De un lado y del otro tengo la misma distancia a las dos gráficas. Así que, bueno, eso cumplen la gráfica de estas dos funciones. Son simétricas con respecto a la identidad. Si hubiese tenido algo acá en este cuadrante, por ejemplo, también iba a pasar lo mismo. Hago la recta 45 acá y reflejo. Y si hubiese tenido algo en este cuadrante, lo reflejo en este de acá. Del otro lado, o sea, de la recta 45 pasa a estar acá. Ese reflejo con respecto a la recta de 45 pasa porque la función inversa, cuando la grafico, es como que cambio la x con la y. Si yo cambio la x con la y, estoy reflejando, o sea, imagínense que intercambiamos los ejes de lugar, el eje x con el eje y, me va a pasar eso, o sea, lo que estoy reflejando así, en ese sentido, con respecto a esa recta 45 grados. Bueno, vamos a ver ejercicios. Bueno, acá está entonces lo que les decía antes del despeje. Si yo tengo logaritmo, o sea, estas dos cosas, una implica la otra. Por la definición del logaritmo. Bueno, después el logaritmo, como es la inversa de la exponencial, tiene propiedades que se derivan de la exponencial. Primero esto que está acá, que es el tema ese que se simplifica. Logaritmo en base a de a la x es x. A la logaritmo en base a de x es x. Eso es lo que yo había escrito acá, pero con la función e a la x y logaritmo natural. Si en vez de e
tengo cualquier otra constante, bueno, será acá un número a cualquiera y el logaritmo va a tener que ser en base a. Logaritmos naturales en base E. Sí, si no, no se le llama logaritmo natural, pero puede ser. La idea es la misma, digamos. Logaritmo en base A en otra base diferente. Acá está lo que decía recién, esto de reflejar. Bueno, acá está la función, justamente la función exponencial graficada, que es esta en azul que ya hemos visto. Supónganse que esta sería, no sé, e a la x. Bueno, ya vimos cómo era la gráfica. Y cuando la reflejo con respecto a la recta 45, nos encontramos con esta gráfica que está en rojo. Esta es la gráfica de la función y igual al logaritmo en base a de x, con a mayor que 1. Bueno, ¿qué característica tiene la gráfica esta que está en rojo? La que está en azul era asintótica al eje X acá. Entonces la que está en roja tiene que ser asintótica al eje Y. Después acá se iba al infinito para allá, entonces esta se va al infinito para acá. Esta pasaba por el punto 0,1. Se viene reflejado acá al 1,0. Entonces, fíjense que la gráfica es la forma la misma. Nada más que está como invertida, ¿no es cierto? Y bueno, va a pasar siempre por el punto 1,0. Acá va a ser asintótica al menos infinito. Y allá sigue creciendo para allá. ¿Cuál es el dominio de la función logaritmo? Que lo vemos en la gráfica. El dominio de esta. Todos los reales. ¿Es de esta que está en rojo? ¿Los reales completos? No, Reales eso es lo positivos. positivo. Pensé que el logaritmo no. Sí, los reales positivos, porque el 0 no es, fíjense que esto es asintótico, pero nunca toca el 0. Bueno, el 0, logaritmo de 0 no existe. Menos de un número negativo no existe, logaritmo de un número negativo. Así que el dominio es los reales positivos de la función logaritmo. Importante eso, siempre tienen que saber ustedes. Así como tienen que saber que la raíz cuadrada de x, el dominio de los reales positivos del 0, el logaritmo de x, el dominio de los reales positivos. ¿Y la imagen? Todos los reales. Esto sí, todos los reales. Entonces, en la exponencial es al revés, dominio de imagen. Y eso pasa con cualquier inversa. Sacar la función inversa es como invertir la x, intercambiar la x con la y. Entonces, el dominio, como que el eje x, ¿no es cierto?, lo intercambio con el eje y. Entonces, lo que para uno es el dominio, para el otro es la imagen. Y viceversa. En la exponencial, el dominio era los reales y la imagen los reales positivos. En esta, al revés. El dominio los reales positivos y la imagen los reales. Estas son las propiedades del logaritmo. Logaritmo de la multiplicación, suma del logaritmo del cociente, siempre de igual base. Y eso tiene que ver con la potencia. Decíamos, multiplicación de potencia de igual base, se suman los exponentes. Bueno, de ahí se derivan todas estas propiedades que tienen que saberlas también. Si acá tengo un cociente, bueno, acá es la resta. Y el logaritmo de x a la r, esa r como que sale afuera del logaritmo, multiplicando r por logaritmo en base a de x. El logaritmo natural ya les dije que era simplemente cuando el número a es e, y se escribe ln.
La inversa de ln de x es e a la x. Esta otra propiedad, cambio de base, se llama logaritmo en base a de x, cualquier número a que sea, esto igual a logaritmo en otra base, que generalmente se usa la base exponencial, ln de x sobre ln de a. Corrimiento de funciones, también lo mismo, se aplica, por ejemplo acá corro 2 a la derecha, entonces la asíntota vertical que estaba en 0 pasó a 2. Corrí 2 a la derecha y te la gráfico. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, acá tenemos función inversa de seno, de coseno. A ver que tenemos el punto 1,6. 15, 17. F es una función 1 a 1. 1 a 1 es la biyectiva, o sea, esa que se le puede aplicar la inversa. Tal que f de 2 es 9. El 2, cuando le aplico la f, va a parar al 9. ¿Cuánto vale f la menos 1 del 9? 2. 2. Por esto que está acá. O sea, así de simple, digamos. Si f de 2, cuando la x vale 2, la y vale 9, en la inversa, cuando la x vale 9, la y vale 2. Así es la resolución de eso. F a la menos 1 de 9 es 2. $17. Bueno, a ver, piensen un poquito esto. Me dicen esto, que g de x es 3 más x más e a la x. ¿Qué tengo que hacer para poder encontrar esto? Pensando en esa definición de función inversa, por ejemplo, esto que era más fácil, bueno, pero la idea es la misma. Si f de 2 es 9, f de menos 1 de 9 es 2. Si g de x es esto, ¿qué ecuación tendría que armar para sacar g a la menos 1 de 4? Entonces reemplazarían las X por las Y y las reemplazamos por 4. A ver, Despejar X. despejar x de dónde? Y de toda la ecuación esa. ¿Cuál ecuación? De 3 más X más elevado a la X. Sí, pero para que sea una ecuación eso tiene que estar igualado a algo, digamos. Ahí. Bien, y entonces, Y igual a 4. bien. A ver, esto es como una y. Podemos decir, g de x sería y igual a 3 más x más e a la x. Y como acá me dice g a la menos 1 de 4, yo tengo que pensar que acá el 4 sería como la x de esta función. Pero acá sería la y. O sea, este 4 sería como la y. Entonces acá le pongo 4. O sea, la y la reemplazo por 4. Y ahí voy a poder obtener esto. Bueno, después veo cómo despejo la x porque no es para nada fácil despejar la x de esa ecuación. Pero lo que ustedes tienen que entender es eso, digamos, que si yo tengo que y es igual a esa expresión de x,
y yo quiero g a la menos 1 de 4, o sea, la función inversa en 4, bueno, quiere decir que está ahí, yo tengo que darle el valor 4, acá era 9, digamos, de ahí. Y después, porque después me pedía g a la menos 1 de 9, entonces yo dije, bueno, la y vale 9, y acá ya tengo la x vale 2, cuando la x vale 2, la y vale 9. Lo que pasa es que acá no tengo, pero yo voy a hacer eso. Acá voy a poner la y voy a poner el valor 4. Y después despejo la x. Lo que antes acá ya sabemos que era 2. Puede ser 61,59. No. ¿Cómo sacaste 61,59? Y 3 más 4 más elevado a la 4. Ah, bueno. No. La x, ¿era la x que había que reemplazar por 4? No, no, hay que reemplazar por 4 Claro, no. en esa. La y reemplazo por 4. Fíjense lo que me queda cuando reemplazo la y por 4. ¿Esto queda? Uy, perdón. Acá no puedo elegir. Porque está pegada una imagen. Esto que está acá. Me queda. O sea, la y reemplazo por 4 acá. No la x. ¿Bien? Esta es la ecuación que tengo que armar. Y despejar la x de acá. ¿Cómo despejo la x es otro tema? Pero esta es la ecuación que yo tengo que resolver. Bueno, despejar la x es imposible, como dice acá. Porque ¿cómo hago para despejar la x? La tengo acá y acá. No se puede. Entonces, pero probando, digamos. Si yo encuentro una x que haga que esto valga 4, ya está, ya lo resolví. Entonces, fíjense, como yo sé que e a la 0 es 1, porque después si pongo cualquier otro número a la x, me va a dar irracional, o sea, el único caso que no me da un número irracional es cuando le pongo 0 a la x, que me queda e a la 0, 1. Y bueno, me queda justo 3 más 0 más 1, 4. Es decir, no hay que tratar de resolver esa ecuación porque no la vamos a poder resolver nunca, pero probando así, el único más fácil, digamos, el único caso que da un número entero es con x igual a 0, me da 4. Cualquier otro número que ponga ahí, e elevado a cualquier cosa, obviamente nunca me va a dar un número irracional, y bueno, no va a haber otro caso, digamos. El único caso es x igual a 0. Así que ya con eso puedo saber cuánto vale g a la menos 1 de 4. O sea, lo que estuvimos sacando acá es, sacamos para qué x, g de x vale 4. Entonces, me dio 0. Quiere decir que g de 0 es 4. Bueno, eso lo puedo reemplazar. O sea, eso nos damos cuenta porque reemplazamos en la función. Esta es la función. Si yo reemplazo el aquí por 0, ¿cuánto me da? 3 más 0 más e a la 0 es 4. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy viendo para qué x me da 4. Entonces, si g de 0 es 4, g a la menos 1 de 4 es 0. Este es un poquito más difícil, pero bueno. Esa es la idea. Si f de 2 es 9, f de la menos 1 de 9 es 2. Si g de 0 es 4, g de la menos 1 de 4 es 0. Lo que pasa es que había que darse cuenta para qué valor de acá me daba esto 4. Bueno, para aquí igual a 0 me da 4. A ver, este tipo de ejercicios. Encuentre una fórmula para la inversa. Bueno, la fórmula para la inversa era, decíamos que tenemos que despejar
resolver una ecuación. Así que, ¿qué hacemos? Reemplazamos acá con la y, la ecuación y igual a raíz de 10 menos 3x, y despejo la x. Cuando yo despeje la x, voy a encontrar la función inversa de esta que me dan acá. ¿Cómo despejo acá? Bueno, como tengo una raíz cuadrada, lo primero que hago es elevar al cuadrado. Entonces me queda y al cuadrado igual a 10 menos 3x. De los dos lados elevé al cuadrado. De este lado elimino la raíz con el cuadrado. Después, bueno, puedo, como tengo una resta acá, puedo sumar, restar, sumar 3x y después restar y al cuadrado. Me queda que 3x igual a 10 menos y cuadrado. Y por último el 3 pasa dividiendo. Despejé la x. X igual a 10 menos y cuadrado sobre 3. Esta que está acá es la expresión de la inversa de esta función. Después se le pone la x simplemente para usar siempre la misma letra. Entonces pongo, donde dice y pongo una x. 10 menos x al cuadrado sobre 3. Esa sería la inversa. Así que esa sería la forma, veamos, siempre que uno quiere sacar cuál es la ley de la función inversa. Planteo la ecuación y despejo la x. Lo mismo acá, 26. Y igual a e a la x sobre 1 más 2 por e a la x. Bueno, ya, uno escribe la ecuación. Después va viendo a ver qué trabajo hace para resolver. La e a la x me aparece acá arriba y me aparece acá abajo. Entonces, lo que tengo que hacer en este tipo de ecuaciones es juntar esta e a la x con esta e a la x. Pero no acá como está, porque no puedo juntarla. Acá abajo tengo una suma. Entonces, bueno, voy a pasar este denominador multiplicando a la y. Para después pasar restando y poder juntarlo con esta de la x. Paso multiplicando y me queda esto. Y por 1 más 2 a la x igual a la x. Distribuyo la y para poder pasar restando este término. Distribuyo la y, me queda y por 1 más 2y por e a la x. Esto que está acá. Una vez que tengo eso, paso restando este término que es el que quiero juntar. Entonces me queda que y, bueno, acá está, en realidad está pasado restando el otro, digamos lo mismo, ¿no? Este lo paso restando para este lado. O sea, la idea es juntar estos dos términos de un solo lado del igual. Los dos que tienen e a la x. Entonces, una vez que los tengo acá, los dos del mismo lado del igual, saco factor común e a la x. Y ahí ya los junté. Me queda 2 por y menos 1. E a la x por 2 por y menos 1. O sea, la x ya la tengo una sola vez y me saqué el problema de encima. Acá tenía dos veces. Los junté ahí sacando factor común de los dos. E a la x por 2y menos 1. Lo único que falta ahora es pasar dividiendo el 2y menos 1. Y despejé e a la x. Después tengo que despejar la x. E a la x entonces menos y sobre 2y menos 1. Y acá donde yo les decía, bueno, siempre que tenga e a la x, quiero despejar la x, aplico logaritmo. Logaritmo natural de e a la x es igual al logaritmo natural de lo que tengo del otro lado del igual. Esto se simplifica, o sea, esto uno lo hace para simplificar el e a la x, me queda la x sola, igual al logaritmo natural de todo esto que tengo. Y ahí ya encontramos la expresión de la inversa. Después uno puede escribir el logaritmo de otra forma, digamos, pero eso no importa. O sea, acá pues ya puedo expresar así,
Bueno, que la inversa fue la menos 1 de x, entonces donde dice una y pongo una x, logaritmo natural de menos x sobre... Ah, bueno, acá queda un pequeño error ahí. ¿Ven? Esa y va a una x. A ver qué más tenemos. Bueno. Bueno, acá vamos a hacer alguna ecuación más y la clase que viene terminamos de ver un poquito más esto y ya arrancamos con lo que sigue, que es límite. Bueno, había que resolver. Esta de acá. 26. E a la menos 2 logaritmo de 5. A ver bien cómo es el ejercicio. 26. Encuentre el valor exacto de cada... Ah, no. Bueno. Es para aplicar propiedades de exponencial y logaritmo y simplificar un poco la expresión. Bueno, cuando uno tiene así, uno puede decir, tiene dos formas, digamos. Una es pensar en el exponente, en la exponencial, digamos, y pensar que esto es una multiplicación. No, perdón. Acá lo que conviene hacer es pensar acá, en el logaritmo, el menos 2 por propiedad, ingresa como un exponente del 5. Entonces me va a quedar así. E a la logaritmo natural de 5 a la menos 2. Menos 2 ingresa como exponente del 5. ¿Y después qué hacemos en el paso siguiente? Con esto, e a la logaritmo natural Calculamos el logaritmo. Si a ese le aplica el logaritmo natural, nos quedaría únicamente el logaritmo natural de 5 elevado a la menos 2. No, ahí no fueron correctas ninguna de las dos cosas, digamos. No, calcular el logaritmo, no, porque, o sea, la idea es simplificar la expresión acá. No hay que hacer ningún cálculo. Aparte los cálculos con base E son imposibles, digamos. Vos decías que sacabas la exponencial, pero la exponencial sola saco. Yo tengo E y logaritmo natural. ¿Qué pasaba con estas dos funciones? Al ser una a la inversa de la otra. Se cancelaban. Se cancelan, pero las dos, digamos, entre sí. No es que queda una de las dos. Entonces no queda... Ah, acá hice un intercambio de un paso, pero es lo mismo. Lo que yo decía recién que me quedaba esto. 5 a la menos 2. Directamente. Sí, yo acá hice un paso, pero no hacía falta. E a la logaritmo natural de 5 a la menos 2, cancelo el E a la X, digamos, con el logaritmo natural, y me queda 5 a la menos 2.
Este paso no hacía falta escribirlo. O sea, esto que está acá, 5 a la menos 2. ¿Bien? Se cancela la exponencial con el logaritmo. Bueno, 5 a la menos 2 es 1 sobre 25 nomás. Esto, sí, bueno, si quiere uno se la cuenta, no hace falta con tenerlo así. O sea, 5 a la menos 2 es 1 sobre 5 a la 2, o sea, 1 sobre 25. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso, que el logaritmo y exponencial se cancelan. Siempre que sea la misma base, o sea, logaritmo natural y el otro es base E. Como acá, logaritmo natural de E a la 10. Bueno, entonces yo tengo que mirar acá. Este logaritmo natural que está acá, con esta E, se van a cancelar. Y me queda E a la 10 solamente, de todo esto que está dentro de paréntesis. Por eso acá me aparece logaritmo natural de E a la 10. Este logaritmo que está aplicado directamente a esta E, a la algo, se cancelan entre sí. Me queda ese algo, digamos, que está ahí. Paso siguiente, hago lo mismo, porque ahora me quedó el logaritmo natural de E a la 10, o sea que el logaritmo natural está aplicado a E, se cancela entre sí. Y me queda 10. Bueno. Para el miércoles que viene, a ver, bueno, acá había estado resuelto, creo que algunos de esos estaban ahí. No, acá ya saltamos el 47 y 48. Bien. Que son los que están acá. Estas ecuaciones. Bueno, son resolver ecuaciones, así que donde dice logaritmo hay que aplicar exponencial, pero siempre obviamente, por ejemplo, yo no puedo aplicar exponencial a todo esto completo. No, primero que tengo que pasar el 2 dividiendo, y después una vez que tengo solamente el logaritmo de x, le aplico la exponencial. Acá lo mismo. Bueno, acá tengo la e, ya directamente le puedo aplicar delante el logaritmo natural, me va a quedar el logaritmo natural de e, se va a simplificar. Pero este menos 7, primero tengo que pasarlo sumando, porque si no, acuérdense que uno lo que aplica, se lo aplica a todo lo que está de un lado del igual. Entonces, si yo le aplico a todo esto, logaritmo natural, no me sirve de nada. Pero si yo paso el menos 7 sumando para el otro lado primero, y después le aplico el logaritmo natural a esto solo, ahí sí voy a poder despejar. O sea, voy a poder simplificar el logaritmo natural con la exponencial. Bueno, seguimos, terminamos esto entonces la clase que viene.